porque tenemos una palabra de vida, tenemos al Dios verdadero en nuestro corazón. Entonces el fruto que nosotros tenemos que dar tiene que ser también un fruto bueno, un fruto de calidad. Ahora bien, ¿qué es el fruto de calidad en el cristiano? ¿Será la teología que aprendamos? Entre más sepa yo teología, ¿estaré dando un mayor fruto? Podría ser que no. Porque hay mucha gente que sabe mucho de teología y en su corazón no reina Jesucristo. Conocen mucho, pero hay poco de eso albergado, anidado en su corazón. Podríamos venir todos los domingos sin falta a la iglesia. ¿Eso es un buen fruto? Podría ser, pero podría no ser si yo vengo y me da la misma que si no viniera, porque mi corazón no es transformado y no hay un compromiso de mi vida con el Señor y con su obra. Dar ofrendas, diezmar juiciosamente, ¿es un buen fruto del cristiano? Podría ser, pero podría no ser si yo simplemente lo doy por filantropía, o porque me siento obligado, o porque me sobra el dinero, o porque estoy esperando que el Señor me multiplique 4 o 5 veces, como algunos esperan, lo que están ofrendando. ¿Qué es entonces verdaderamente el fruto de calidad? Es un fruto que sale de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Cuando yo doy frutos, pero en eso está puesto mi corazón transformado y rendido al Señor, entonces ese es un fruto de calidad. ¿Y cómo exactamente sé yo cuando mi corazón ya ha sido transformado y entonces mi fruto es un fruto de calidad? Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando usted tiene esas cosas en su corazón, entonces usted tiene un corazón transformado, renovado, guiado por el Espíritu Santo. Y entonces el fruto que usted da, ahora sí, es un fruto de calidad. Y entonces tenemos que si usted viene a la iglesia con juicio y canta muy lindo, pero además lo hace usted con su corazón entregado en esa alabanza al Señor, entonces ese sí es un fruto de calidad. Entonces cuando usted viene a la iglesia sin falta y se compromete con un ministerio y lo hace con gozo y le sirve al prójimo con gozo, entonces ese es un fruto de calidad. Cuando usted enseña a otra persona, lo exhorta, lo aconseja, pero lo hace además con la paciencia que produce el fruto del Espíritu Santo, entonces está dando un fruto de calidad. Cuando usted diezma con juicio, obedientemente, pero además lo hace con un corazón bondadoso, con un corazón manso, entonces su fruto es de calidad. Ese, queridos hermanos, es el fruto de calidad que Dios espera que cada uno de nosotros dé. Sí, Dios espera que demos fruto, pero primero que todo, que ese fruto sea de calidad. Que ese fruto sea de calidad. No cualquier fruto espera el Señor. Y en segundo lugar, el Señor espera de nosotros que ya que Él nos dio dones, talentos y capacidades ungidas por el Espíritu Santo, entonces nosotros no solamente demos un fruto de calidad, sino que también nosotros demos un fruto en cantidad. Las dos cosas, queridos hermanos, muchas veces la iglesia ha terminado por permitir, por ser permisiva y permitir que se distorsione este concepto. Muchas iglesias no creen que uno deba dar un fruto de calidad. No, simplemente les interesa que diezme, hermano, diezme y ofrende y amén. Pero la pregunta es, ¿ustedes están poniendo su corazón cuando diezman? ¿Ustedes están entregándole su amor al Señor cuando ofrendan? No todo es plata. Preferible que la plata es el corazón que ustedes pongan como iglesia en cada cosa que hagan.
Luego no podemos tergiversar y aceptar un fruto que no sea de calidad en los términos en que lo he venido explicando. Pero también la iglesia ha sido permisiva en permitir que muchos cristianos les pasan los años y no den fruto en cantidad, porque el Señor también espera que nosotros demos frutos en cantidad. Y les voy a poner un ejemplo, y antes les voy a dar una explicación. Es necesario que nosotros entendamos la diferencia, y esto tiene que ver directamente con el pasaje que hemos leído, la diferencia entre utilidad y rentabilidad. ¿Se acuerda cuál es el título de este mensaje? Cristianos rentables. ¿Y por qué rentables? Les voy a explicar la diferencia y tiene que ver todo con el pasaje. Utilidad y rentabilidad no es la misma. Utilidad y rentabilidad son parecidos, pero son muy distintos. Y el ejemplo es el siguiente. El pastor Elías tiene una semilla de aguacate y él siembra la semilla de aguacate, y todos los días él muy juiciosamente se levanta para cuidar y vigilar el crecimiento de su semilla de aguacate, y él acompaña la semilla en todo el proceso, cuando empieza a echar raíces, florecitas, y va creciendo, y el árbol se va creciendo, creciendo, creciendo. Todos los días él juiciosamente le dedica tiempo, le dedica esfuerzo, abona la tierra, le echa agua, él cubre la planta cuando hace demasiado sol para que no se vaya a secar, él está pendiente de fumigar, de espantar los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Él hace eso con su planta, con su semilla. El pastor Luis Eduardo también hace exactamente lo mismo. Siembra una semilla también de aguacate y también cuida todos los días exactamente como hizo el pastor Elías con su semilla de aguacate. Pero los árboles crecieron y llegó el tiempo en que empezaran a dar frutos. Y llegó la época de la cosecha, donde uno espera empezar a recoger esos frutos. El pastor Elías va y encuentra que su árbol está inundado de aguacates. Y el hombre empieza a quitar, a bajar aguacates, y cuenta 20, 30, 50, 100, 200 aguacates en esa primera cosecha. Y los quita todos y empiezan a nacer otros aguacates. Y todos los años el árbol del pastor Elías da 200 y 300 aguacates por cosecha. El pastor Luis Eduardo, que hizo exactamente lo mismo, llegado el tiempo de los frutos, va y mira su árbol y se encuentra con que el árbol dio 20 aguacates. 20 aguacates dio el árbol. Habiendo hecho exactamente lo mismo que hizo el pastor Elías, su árbol dio 20 aguacates. Ahora bien, el árbol del pastor Luis Eduardo ¿dio utilidad? Sí, dio utilidad, porque eran 20 aguacates que él no tenía. Dio 20 aguacates, aleluya, gloria a Dios. Él sembró, fue una semillita, y ahora tiene 20 aguacates. Eso se llama que el árbol dio utilidad, ¿ok? Pero el árbol del pastor Elías no solamente dio utilidad, sino que fue un árbol rentable. Para él fue rentable haber hecho la inversión de tiempo, de esfuerzo, de abono, de agua, de sacrificio, de madrugadas cuidando su planta. Y fue un árbol rentable porque en proporción con lo que él invirtió, los frutos, la utilidad fue abundante. Eso se llama rentabilidad. ¿Al pastor Luis Eduardo le dio utilidad? Sí, le dio utilidad, pero vale la pena desgastarse uno, 1 año, 2 años, 3 años, detrás del arbolito, echándole agua, cuidándolo, etcétera, para que le salga con 20 aguacates. ¿Es una utilidad? Sí, amén, es una utilidad. No tenía esos 20 aguacates, pero valdrá la pena, es rentable la utilidad respecto de la inversión que él hace de tiempo y todo lo demás. Probablemente no. Luego, los dos tuvieron utilidad, pero solamente el árbol del pastor Elías fue rentable. El otro se quedó solamente en la utilidad, no llegó a la rentabilidad.
¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver absolutamente todo. Si ustedes analizan, este pasaje habla de términos económicos. Este pasaje utiliza analogías económicas para enseñar unas verdades del reino de Dios. El pasaje, queridos hermanos, habla de varios tipos de siervos a los que Dios les dio unos talentos, un dinero para que lo administraran. Y resulta que a todos no les dio el mismo resultado, les dio resultados diferentes, porque cada uno hizo una cosa distinta con lo que Dios les dijo, o con lo que el Señor en este caso del pasaje. Queridos hermanos, aparentemente el pasaje habla de dos clases o dos tipos de siervos, pero vamos a ver que en realidad son cuatro y los vamos a ver muy rápido. El primero, el siervo malo y negligente. ¿Cuál es ese siervo en la historia? El siervo que recibió un talento, pero lo que hizo fue enterrarlo, esconderlo, no negoció con él, no lo puso a producir. Y cuando vino su señor, él le dijo: Señor, yo me llené de miedo, pero aquí tienes tu talento, te lo entrego tal cual como tú me lo diste. Pero no había ninguna, cero utilidad. Y a ese siervo el Señor de la historia lo llamó siervo malo y negligente, porque no hizo lo que se esperaba que hiciera con ese talento, con ese dinero que Dios le dio. Queridos hermanos, eso pasa algunas veces en la iglesia. No voy a decir que en esta iglesia, pasa en iglesias de otros países, que hay cristianos que reciben dones y los entierran. Nunca se preocupan por desarrollarlos, ni siquiera por encontrarlos, por descubrirlos, por ver qué hago yo con este don y con esta capacidad que Dios me dio. Y les pasan los años y jamás dan ningún fruto. Se dejan llevar por el miedo, se dejan llevar por la timidez, se dejan llevar por la vergüenza, o tal vez es que tienen mucha soberbia y se sienten muy sobrados del lote. Y entonces no quieren servir, no quieren dar fruto, solamente quieren asistir y mirar las cosas desde la barrera, pero no bajarse a la arena y ensuciarse y ayudar también a hacer la tarea que Dios nos encomendó. Pasa en otros países, es en otros países. Pero a esos siervos el Señor lamentablemente los llama siervos malos y negligentes. Para ellos lo que hay es un reproche. El segundo tipo es el siervo de la utilidad mínima. El siervo de la utilidad mínima. A este siervo malo y negligente, ¿qué le dijo el Señor? Has debido por lo menos llevar el dinero, el talento al banco, y así por lo menos me tendrías el talento que yo te di más los intereses. Es decir, el Señor espera y esperaba por lo menos una utilidad mínima, por lo menos lo de los intereses que diera el banco. Queridos hermanos, el Señor espera por lo menos una utilidad mínima de parte de cada uno de nosotros. No es que el Señor se conforme con una utilidad mínima, pero miren que en último extremo el Señor dice: por lo menos debiste haberme dado unos intereses, unos rendimientos por ese talento que yo te di. Hay cristianos que dan utilidad mínima. Algo es algo. Ese es el árbol de aguacate del hermano Luis Eduardo. Pues invertí un montón de cosas, pero bueno, por lo menos me dio 20 aguacates. Él esperaba ciertamente mucho más, pero bueno, al menos me dio 20 aguacates. Ese es el estudiante que pasa raspando. Ese es el estudiante que a duras penas logró la mínima calificación posible para poder pasar al siguiente nivel. Y hay cristianos, queridos hermanos, que son cristianos de utilidad mínima esperada. Es el cristiano que le pasan 20 años y por fin a los 20 años ya no viene solo a la iglesia, ya por fin conquistó a su esposa y viene ahora con su esposa, 20 años después.
Es el cristiano que 15 años después por fin entendió que tenía que involucrarse con algún ministerio y ahora ayuda a hacer alguna labor sencilla en la iglesia, pero bueno, ayuda. Es lo mínimo que uno podría esperar de él, pero bueno, algo es algo. Ese es el algo es algo, peor es nada. Ese es el cristiano de la utilidad mínima. Y el Señor espera que, bueno, yo espero mucho de ti, pero por lo menos dame una utilidad mínima. Entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ir identificando qué clase de cristiano somos. Este es el que algo es algo, pero no descrestó al Señor. El Señor no lo reprocha, pero tampoco hay mayor alabanza para este tipo de cristiano. El tercer tipo es el siervo rentable. Es el cristiano rentable. Ese es el que tipificaba en la fábula que hicimos el pastor Elías. Ese es el que da fruto abundante, el que le hace a uno sentir que verdaderamente valió la pena haber invertido tantas cosas. Ese es el siervo que hace las cosas con compromiso, con pasión, con entrega. Ese es el siervo que todos los días hace juiciosamente la tarea. Ese es el cristiano, queridos hermanos, que todos los días hace las cosas de tal manera que satisface y le arranca una sonrisa a nuestro Dios. Ese es el que, si tiene el encargo de visitar enfermos, porque siente que tiene el don de visitar enfermos, entonces anda pendiente de a quién hay que visitar. A ese no hay que decirle, él anda pendiente, fulano está enfermo, fulano está necesitado, fulano tuvo bebé, fulano no sé qué, y los anda visitando a todos. Ese es el cristiano que tiene el don de orar y no hay que decirle ore por fulano. Ese anda pendiente, quién está necesitado para ir y orar por él. Ese es el cristiano que le gusta predicar y no necesita que le den una oportunidad aquí para predicar. Ese predica en el bus, ese predica en el vecindario, ese no desaprovecha ninguna reunión familiar para predicarle el evangelio a su familia y a sus amigos. Ese es el cristiano que, como en el caso del pastor Elías, da mucho fruto, da muchos aguacates. Ese es el árbol rentable, el que hace sentir que la inversión valió la pena. Ese es un cristiano rentable, queridos hermanos, y todos nosotros debemos apuntar a ser cristianos rentables. Pero ojo, porque hay un cuarto siervo en esta historia, y este es el siervo extraordinario. Es el siervo extraordinario. Ese es más que el siervo rentable. Y ustedes dirán, ¿y dónde en la historia está ese siervo extraordinario? Pues miren ustedes que casualmente quien habla de este siervo es el siervo negligente. Miren lo que dijo, versículo 24: Señor, te conocía que eres un hombre que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él tenía una mala imagen de su Señor, pero lo que dijo era cierto. Tan cierto es que el Señor lo corrobora 2 versículos adelante. Sí, Señor, sabías que siembro donde no esparcí y recojo donde no sembré. Sí, Señor, eso es cierto. Me gusta recoger donde yo no sembré. ¿Saben ustedes qué significa eso? Que al Señor le gusta también recoger donde no sembró. Ciertamente le gusta recoger donde sembró. Entonces, yo te di un don, yo lo que espero es que tú me des fruto abundante. Pero ¿sabes qué? También me gusta que tú des fruto donde yo no te di un don. No tienes el don de orar, pero yo veo que tú oras por un montón de gente y andas pendiente de quién más orar. Ese es el cristiano que no tiene el don de predicar, pero denle una oportunidad y vea él una necesidad de predicar y se anima a predicar, se anima a entregar un mensaje. Ese es el cristiano que siente que en realidad no tiene, y efectivamente no tiene, el don de sanidad de enfermos, pero que no se le atraviese un enfermo, porque este hermano es tan osado, tan lanzado, que dice: venga, yo le impongo manos, porque el que hace la obra no soy yo, sino la hace el Señor Jesucristo.
Y ese es el hermano que no le tiembla la mano para orar, para proclamar libertad, para dar un consejo, para proclamar sanidad. No tengo el don, sí, yo sé que no lo tengo, pero si veo la oportunidad y si yo veo la necesidad, entonces yo lo hago. Ese es el cristiano que tal vez se necesita un misionero que vaya a algún lado a evangelizar, y él no ha sido llamado para misionero. Dios no le ha dicho que lo quiere para misionero, pero si no hay más quien vaya, entonces como Isaías levanta la mano y dice: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y la Biblia tiene un ejemplo maravilloso de un cristiano extraordinario, y se llama la mujer samaritana. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, para que luego lo lea. ¿Sabe usted? A esta mujer le faltó o le bastó un solo encuentro con Jesucristo, uno solo, una sola charlada, una sola sentada con Jesucristo, para ir a su ciudad y empezar a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y esta mujer, en una sola charlada, su corazón quedó tan rebosante de Cristo que esta mujer lo dejó a Jesús ahí botado, dejó su cántaro abandonado y se fue a su ciudad y les dijo: ¡hey, vengan a ver! Allí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en la vida. ¿No será este el Cristo? No hay mucha teología en esa predicación, no hay mucho conocimiento. Ella ni siquiera estaba seguro de si realmente era o no era el Cristo. Pero esta mujer, aun cuando no sabía predicar, aun cuando no sabía de teología, ni siquiera era judía, esta mujer se fue a su aldea y convirtió a muchos de los hombres de su aldea. Dice la palabra: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de aquella mujer. Esa es una cristiana extraordinaria, que ni siquiera tenía el don, ni siquiera tenía el llamado. Cristo nunca le dijo: vaya y háblele a los hombres de su aldea. No, esta mujer solita se disparó solita y se fue, y miren cuánto fruto dio. Muchos de los hombres de su ciudad creyeron en Jesús por la palabra de esta mujer.